En primer lugar, el incrementar no solo en número de humas, sino la superficie de las humas. ¿Qué importa si son 10 o si son 80? Lo principal es la superficie que abarquen, sobre todo humas extensivas, porque las humas intensivas que bueno protegen, rescatan, reproducen a ciertas especies de flora o fauna, pero de manera intensiva. Lo principal es sí la especie, pero también su hábitat, y darle la máxima prioridad al hábitat. Una, el incremento de humas en superficie y también en cantidad, ¿no? Desde luego. Dos, la cuestión de que las humas sean no solo ambientalmente admirables, sostenibles, sino económicamente, para que no sea romanticismo e incluso ilusión, inversión y frustración. De tal manera que la UMA en sí misma sea capaz de sostenerse en lo material, pero también de representarle al dueño o a los promotores de las UMAs, que le represente un ingreso y una satisfacción, pero sobre todo un ingreso que la gente pueda vivir, así como mucha gente vive de la cría de pollos, del cultivo de maíz, que también con la cría de plantas y animales en peligro en algún grado de peligro de extinción, puedan vivir de ello. Y lo tercero, el involucrarnos todos, que no sea una cuestión de los gobiernos o de los académicos o de los humeros, sino una cuestión ya de conciencia social, de tal manera que quien guste, por ejemplo, de la carne, que sepa que hay pollo, res, cerdo, pero que también hay otras opciones, que el hecho de consumir implica demanda y la demanda implica producción y la producción debe implicar beneficio. Lo mismo de quienes nos gustan las plantas, no nada más las de ornato, sino también las de vida silvestre, de tal manera que se active todo esto y sea un beneficio generalizado, una derrama de beneficios en todos los sentidos, incluyendo el económico. Yo creo que el 80% de las sumas tienen algún grado de crisis, problema, inconsistencia, y no lo digo como crítica, lo digo como angustia de ver el esfuerzo, de ver la intención, la inversión, la dedicación, y no ver en la misma proporción el resultado al esfuerzo. Creo que hay un 20% aproximadamente de humas evidentemente exitosas de todo tipo, desde algunas de orquídeas o de bucarneas o de diones o de animales. Desde luego la referencia obligada suele ser la de los cocodrilos, la huma al colibrí, que está en el municipio de La Antigua. Y podríamos mencionar varias personas y humas dedicadas a la vida silvestre, personas dedicadas a la vida silvestre y humas en específico que tienen éxito, pero me parece que es esa proporción y necesitamos que se haga al revés, el 80% exitosas y el 20% en proceso de tomar consistencia. Ahora, creo que este curso que estamos haciendo, este diplomado, la suma de lo que implica el diplomado, toda la investigación, todo el estudio que estamos haciendo, los que lo estamos tomando, toda la participación de la universidad, pero también de los humeros, de científicos, de medios de comunicación, de ciudadanos, de autoridades, debe resultar en un efecto inmediato, directo, a que se vaya invirtiendo esa proporción de 80-20, pero a favor de la consistencia de la suma. Tenemos ahorita 411 unidades de manejo, ¿sí? En total. De esas 400, 161 unidades de manejo corresponden a la unidad de manejo en vida libre, ¿sí? Es decir, que no se impone ninguna restricción física o mecánica para que las especies que habitan en esos ecosistemas no. Tenemos las otras en cuanto a unidades de manejo trabajadas por la cuestión fitotécnica o zootécnica. En la cuestión fitotécnica, que corresponde a las UMAS modalidad viveros, tenemos 119, y en las unidades de manejo zootécnicas modalidad criaderos tenemos aproximadamente 131 unidades de manejo, que estas nos dan en total las 411 unidades de manejo. Dentro de las unidades de manejo extensivas, aproximadamente un 70% son exitosas de las extensivas. ¿Por qué? Porque cada unidad de manejo de tipo extensiva, el titular de la UMA
o con su técnico responsable no tienen un costo directo sobre el manejo de la especie, sino más bien sobre la conservación del hábitat. Entonces, he aquí donde aprovechan directamente el recurso sobre el que se tenga específicamente la UMA, ¿no? Entonces, la gran mayoría son productivas. En cuanto al manejo de viveros, también casi todos los viveros son productivos 100%. El éxito radica directamente en que cada unidad de manejo, ya sea cualquiera de las dos modalidades, nos entregue su informe anual de actividades. ¿Sí? Entregando el informe anual de actividades, nosotros vamos a observar cuánto tiene, cómo lo tiene, cómo está, en dónde está, de qué forma se distribuye, ¿sí? Dependiendo del tipo de unidad de manejo. Y nosotros podemos decir si es un caso exitoso o es un caso no exitoso. Por ejemplo, unidad de manejo los amatones, como comentaban hace un rato. Muy bien, un proceso, va de la mano el técnico con ellos, pero reciben al interior un problema fuerte de un robo, ¿sí? Se pone esta denuncia al Ministerio Público, no se sigue este proceso de denuncia, no hay quien vea a nivel externo, a nivel comercializadoras, a nivel quién está vendiendo ese tipo de producto, y entonces nos hace falta mucha actividad en eso. Entonces no podemos ver el caso exitoso nada más desde las perspectivas, desde la Secretaría. A mí me entregas el informe, vemos cuántas muertes tienes, qué problemas tuviste de robo, o sea, entonces el éxito total radica exactamente cómo lo llevas y cómo está ante la sociedad, ¿sí? O sea, porque la sociedad te va a decir directamente también que si es exitoso para la Secretaría, pero es más exitoso ante la sociedad, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones, a lo mejor el día de mañana o pasado, no compres un producto robado ante una unidad de manejo, ¿no? O sea, y el éxito se ve directamente hacia llevarlo a la sociedad. Si hay una ley de vida silvestre en donde su objetivo de la política, como está escrito ahí, es la conservación y la protección de la biodiversidad a través del aprovechamiento sustentable y de su cuidado en beneficio de los mexicanos, pues ahí queda plasmado todo. Es una actividad lícita que nos va a permitir aprovechar nuestros recursos. Las sumas, dentro de su principio fundamental, es conservar el hábitat y las especies para un aprovechamiento sustentable. Por lo tanto, cuando yo las tengo en un hábitat, en una vida libre o en confinamiento, debo cumplir con algo que se denomina plan de manejo. Ese plan de manejo trae una serie de preceptos en la ley y eso es lo que debemos conocer. Los técnicos que se dediquen a esto de las sumas lo deben de conocer, pero al pie de la letra. Sí, son de 11.000 UMAS más o menos, son las que se encuentran en el país, 11.000 y fracción. Que todavía pues es necesario promover el registro de UMAS, pero con una lógica, no promover por registrar, sino implementar los procesos dentro de una UMA. Y esto irá creciendo. Finalmente ha tenido un proceso de incremento de las UMAS. Desde el 92 que se inicia, desde el 92 que se inicia todo este proceso, pero en el 97 ya queda fincado a través de un acuerdo el proceso de UMA. Hasta la actualidad, pues el incremento tanto en el número de UMAS con el número de hectáreas ha ido siendo con tendencia positiva, hacia arriba, no positiva, hacia arriba, ¿no? Al día de hoy tenemos 30 y tantos millones de hectáreas registradas en UMAS, que pues son un mundo de hectáreas, ¿no? El tener ese número de hectáreas nos da un indicador de que por lo menos la gente está interesada en el proceso. Y hay que dejar muy claro, esta implementación de las UMAS, esta creación de las UMAS no le cuesta al gobierno, no le cuesta al contribuyente. Las UMAS
las hacen los dueños de las tierras. Ellos invierten y arriesgan su dinero. El gobierno lo que hace es la gestión y dar orden al proceso, pero no tiene que pagar nada, no tiene que tener un administrador, un director de la UMA, no, nada, ¿sí? Eso lo hace el dueño de la tierra. Y creo que uno de nuestros grandes, ahora sí, problemas es la falta del conocimiento de la ley y su reglamento, ¿sí? Y necesitamos tener un cuerpo de gente que se acerque hacia las personas del sector rural, hacia los dueños de las tierras, para que conozcan de lo que se trata las UMAs, de lo que se trata la vida silvestre, porque siento que estamos alejados, necesitamos acercarnos a la gente. El tema de las UMAs es un tema que su nacimiento debe de ser por una convicción del propietario de la tierra o del que quiera realizar el desarrollo de esta UMA, que él esté convencido y que tenga la claridad de lo que la mayor posibilidad de claridad de lo que quiere y a dónde va, y que la UMA va a tener éxito en el 90% por el esfuerzo que él haga. Y el otro 10%, a lo mejor lo estoy dejando pequeño, pero así lo digo, el otro 10% nos corresponde a nosotros como gobierno. ¿En qué? En atenderlos correcta y respetuosamente, en orientarlos como nos dice la ley, en apoyarnos y apoyarlos como nos marca la ley, y además por convicción como un servidor público. Ese es el mensaje que quiero dar. Entonces, en la medida del esfuerzo del mismo dueño de la tierra o el humero, va a ser el éxito de su desarrollo de la UMA y de la conservación de la biodiversidad de nuestro país.